Nunca había creído en esas viejas leyendas que cuentan los vecinos del barrio antiguo de San Luis Potosí. Era un joven escéptico que se había mudado a la ciudad por trabajo, buscando independencia y nuevas experiencias. Un día, decidí recorrer unas calles que todavía conservaban edificios coloniales y casas abandonadas, como yo solía hacer para alejarme del ruido del centro. Fue ahí donde la vi, una casa pequeña, con la madera de sus ventanas podrida y las paredes desconchadas, pero con un espejo grande y antiguo colgado en la fachada. Algo ahí me llamó la atención, como si el espejo guardara secretos que me estaban esperando. Ese día caía la tarde, y el viento hacía crujir las hojas secas a mi alrededor mientras acercaba mis pasos. Al ver mi reflejo, noté que algo no estaba bien. La imagen en el espejo no seguía todos mis movimientos. Por ejemplo, levanté la mano derecha y en el espejo parecía que la levantaba lentamente, con una expresión distinta, como triste y asustada. Sentí que me erizaba la piel, y sin embargo, no podía desviar la mirada. Poco a poco, esa figura en el espejo empezó a hacer gestos que no reconocía, algo como suplicar ayuda. Escuché suaves susurros que parecían venir del reflejo, palabras incomprensibles, en náhuatl entremezcladas con lamentos ahogados. Mi corazón galopaba, pero un impulso inexplicable me llevó a tocar la superficie del espejo. En cuanto mis dedos rozaron el vidrio frío, la imagen se volvió negra y sentí un frío cortante que me traspasaba el pecho. La casa parecía inhalar y exhalar a mi alrededor. Intenté apartarme, pero algo invisible me sujetaba fuerte. Las sombras en los rincones cobraron movimiento, y por un instante vi reflejada a una mujer vestida con ropas indígenas antiguas, con heridas frescas y ojos vacíos, que me miraba con desesperación. Con un grito, rompí el contacto con el espejo y corrí sin mirar atrás. Desde ese día, cada vez que paso cerca de ese barrio, siento un escalofrío en la nuca, como si algo me siguiera con su mirada vacía desde el espejo abandonado. Algunos amigos me han dicho que esa casa fue escenario de un terrible crimen hace más de un siglo, y que el espejo guarda el alma de una víctima que nunca encontró descanso. Yo no sé si sea verdad, pero sé que lo que vi no fue simplemente un reflejo, sino un grito silencioso que todavía resuena en San Luis Potosí. Estaba de vacaciones con unos amigos en Veracruz, cuando escuché hablar de una laguna apartada, llamada la Laguna de los Susurros. Los lugareños la evitaban, decían que en las noches se oían voces que te llamaban por tu nombre, y que muchos que fueron a investigar jamás regresaron. Para nosotros, jóvenes muy acostumbrados a bromas y leyendas urbanas, era simplemente una historia para asustar turistas. Animado por el reto, decidí ir solo una noche, con una pequeña linterna y mi cámara para documentar algo interesante. El camino hacia la laguna era de tierra, rodeado por árboles altos y hojas que susurraban con el viento. Al llegar, el agua estaba quieta, reflejando la luna llena y un cielo lleno de estrellas que parecían mirarme. Pero pronto, un sonido comenzó a distorsionarse. Un murmullo suave, apenas audible, que parecía llamarme. Al principio pensé que era algún animal, pero la voz fue clara. José, ven, mi nombre real. Mi piel se erizó. Intenté racionalizarlo, pero la inquietud crecía. Entonces la linterna comenzó a fallar, y las sombras parecían acercarse desde el borde del agua. Seguí el llamado, hipnotizado, y avancé al borde de la laguna. Ahí, el agua parecía brillar con un resplandor fosforescente, y en su superficie formaban rostros antiguos, rostros de personas que me miraban fijamente, con tristeza y súplica. Una mano emergió lentamente del agua, pálida y temblorosa, como invitándome a tocarla. Di un paso atrás, temblando, pero una fuerza invisible me sujetó por la pierna, y sentí como si el agua quisiera absorberme. Grité y me solté, corriendo en dirección opuesta, hasta que el murmullo se apagó, y pude respirar de nuevo
bajo la seguridad de un farol cercano. Al día siguiente, los amigos con los que estaba me contaron que esa misma noche habían escuchado gritos y murmullos lejos de donde ellos estaban. Nunca revelé mi experiencia completa, por miedo a que me tomen por loco. Pero cada vez que veo fotos de esa laguna, o escucho el viento nocturno en Veracruz, siento que esas voces vuelven a llamarme, recordándome que en esa laguna hay secretos que no deberíamos desvelar. Hace algunos años, viajé a Perú en busca de conocer la cultura andina y sus tradiciones. En un pueblo pequeño cerca de Cusco, me hablaron de un sitio llamado el Puente de las Almas. Un antiguo puente de piedra, donde según cuentan, las almas de los que no encuentran descanso cruzan por las noches. La curiosidad pudo más que el miedo, así que una noche decidí ir solo a ese puente. La temperatura caía rápidamente. El aire era frío y seco, y el pueblo se quedaba en silencio mientras la luna se ocultaba tras nubes pesadas. Al llegar, el puente parecía más una estructura viva, cubierta de musgo y con un extraño brillo opaco que emitían las piedras. Cuando crucé la mitad del puente, sentí un cambio. La atmósfera se volvió más densa y un suspiro largo y profundo salió de debajo, como si el puente respirara. De los valles cercanos comenzaron a llegar ecos de cantos antiguos en quechua, tristes y melancólicos. Miré hacia abajo, y en lugar del río que esperaba ver, solo hubo oscuridad profunda, salpicada de pequeñas luces que parecían ojos observándome. El miedo y la fascinación me mantuvieron firme. Entonces, del otro lado, una figura apareció, vestida con ropas tradicionales andinas, un hombre con un poncho y un sombrero, que me miraba sin expresión. Me habló en quechua, pero su voz se transformó en un quejido que heló mi sangre. Me dijo que si cruzaba completamente, quedaría atrapado entre mundos. Mi corazón latía con fuerza, y sentí cómo el temblor me invadía. Retrocedí, y de pronto todo quedó en silencio, salvo el sonido del viento que parecía llevarse sus lamentos. Corrí al pueblo, y ni una sola alma se atrevía a acompañarme, pues ellos saben que ese puente es una puerta a lo desconocido, un lugar donde las fronteras entre la vida y la muerte se diluyen. Desde entonces, cada vez que tengo pesadillas, escucho esas voces y siento ese frío puente bajo mis pies, recordándome que hay lugares en el mundo donde lo espiritual se interpone con lo tangible. Guanajuato es una ciudad maravillosa, llena de historia, y con una relación muy especial con la muerte. Pero lo que viví ahí, en una noche, jamás podría haberlo imaginado. Me encontraba explorando sus callejones y museos cuando me recomendaron visitar una antigua cripta que, según un guía local, tenía energía muy extraña. Decidí entrar bien entrada la noche, cuando la mayoría de turistas ya se habían ido. Al principio, la oscuridad parecía un simple vacío, solo acompañada por el eco de mis pasos y el murmullo lejano de la ciudad. Pero pronto, la atmósfera se volvió opresiva. Sentí que alguien me observaba desde las sombras, y la temperatura descendió súbitamente. Mientras avanzaba, escuché el crujir de huesos, como si el suelo bajo mis pies vibrara débilmente con vidas pasadas. Escuché voces susurrando, fragmentos de relatos de aquellos enterrados allí, amores prohibidos, traiciones, pactos con la muerte. En ese momento, una sombra se proyectó contra la pared. Una silueta femenina con un velo que cubría un rostro que jamás podré olvidar. Sus ojos vacíos y negras lágrimas. Intenté hablar, pero mi voz quedó presa en la garganta. La figura comenzó a acercarse lentamente, y con cada paso la humedad aumentaba, hasta sentir el aliento frío en mi piel. Pero justo cuando pensé que ella me tocaría, la sombra desapareció, y un aroma a flores marchitas inundó el lugar. Corrí hasta salir al exterior, temblando y con el pulso acelerado. Por la calle, un grupo de personas vestidas de negro pasó en silencio, y en sus ojos vi la certeza de que la ciudad estaba viva con almas que preguntan por los vivos. Esa noche entendí que en Guanajuato no solo se honra a los muertos, sino que la delgada línea que los separa de nosotros se debilita.
recordándome esa sensación que experimenté en San Luis Potosí, en el espejo, donde las almas no descansan y buscan ser escuchadas.